Hay tema porque ayer, miércoles, se jugó el partido entre Santos y Palmeiras en Vila Belmiro, clásico paulista, además que con el añadido que era el primer clásico desde que Santos logró salir de la Serie B. Era un partido importante, es un clásico, repito, y más cuando se juega en Vila Belmiro hay que meter presión. De hecho, tan importante es el partido que Caixinha había reservado a Soteldo, no lo convocó para el partido del fin de semana para que pudiera jugar el clásico contra Oberdown, que es el Palmeiras. Bueno, al final el partido comienza ganando Santos. Palmeiras fue muy superior, hay que decirlo, sobre todo en el segundo tiempo. Ganaba Santos 1-0 con gol de tiro libre de Guilherme. Por cierto, Soteldo ya no es el encargado de patear los tiros libres en Santos. Ahora es Guilherme. No es como en los tiempos anteriores de Soteldo. Ya Soteldo hay dos cosas que no tienen Santos. Ni el 10, ni es el que patea los tiros libres. Pero sí es un jugador dentro del esquema de lo que tiene Caixinha. Soteldo participa de titular, juega los 90 minutos. Bueno, juega el partido completo. Y hay un par de situaciones en el partido que después termina perdiendo Santos. Gana Palmeiras 2-1. En la conferencia de prensa, Pedro Caixinha habló de Soteldo, se refirió al tema, pero atención que les voy a mostrar cosas de las que suelen pasar en los medios de comunicación, que yo a veces no entiendo. Bueno, no, sí entiendo. A veces se trata de extraer algo, obviando otra cosa para generar una noticia donde a veces no la hay. Y eso, en el caso del fútbol, se escapa de todo análisis. Vamos a escuchar, en principio, lo que dice directamente sobre Jefferson Soteldo Pedro Caixinha ayer en la conferencia de prensa después del partido que pierde Santos en casa, en Vila Belmiro, contra Palmeiras. O Soteldo é muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. Bueno, ahí lo tienen. Es un gran jugador, lo dice dos veces, es un gran jugador, pero es indisciplinado tácticamente. Eso es verdad, es indisciplinado tácticamente. Ahora, si a usted le muestran solamente este extracto, como hicieron muchos medios en Brasil, inmediatamente se da a entender como que Caixinha le está tirando a Jefferson Soteldo, le está cargando responsabilidad. Y de inmediato, a ese extracto que algunos medios colocaron, comenzó a aparecer de manera recurrente en varios medios: Soteldo no quiere continuar en Santos. Soteldo se quiere ir de Santos. Soteldo no seguirá en Santos. De inmediato, pero es que fue como la bola de nieve, ¿no? Ahora, a esa situación hay que agregarle el contexto de la pregunta y la respuesta completa, no solamente un pedacito de la respuesta. Les voy a poner en el contexto de lo que se le preguntó a Pedro Caixinha. En el partido, cuando arranca el partido, creo que antes de los 20 minutos, se lesiona Tassiano y su lugar es ocupado por Lucas Braga. Viene desde el banco Lucas Braga y entra en su lugar. Santos ganaba el partido, se van al descanso ganando 1-0, creo que alrededor del minuto 50 y tanto. Se da una sustitución y esa sustitución sale Lucas Braga, el que había entrado por Tassiano, y en su lugar entra Tomás Rincón. O sea, retiró un extremo, un hombre de ataque, para poner un volante de contención. Y es eso lo que le preguntan a Pedro Caixinha. ¿Por qué si trajiste desde el banco a un extremo, a Lucas Braga, por qué lo sustituyes por un volante de contención? Y esta es la respuesta que da Pedro Caixinha. Vamos a escucharla. Naquele momento, o que é que nós vimos? Que estávamos a ficar desequilibrados no meio campo. O Soteldo é muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. E quando isto acontece, nós temos que ter soluções no banco, porque é essa a nossa responsabilidade, de tentar manter jogadores que têm essa criatividade e nos podem dar alguma coisa para o ataque e deixá-los disponíveis, e temos que equilibrar a equipa. E o equilibrar a equipa nesse momento foi ter um meio campo a 3 com mais presença. Daí a substituição. Ou seja, não tem a ver com o Lucas, de maneira nenhuma, não tem a ver com nenhum jogador, mas tem a ver com aquilo que é a nossa tomada de decisão no banco para ajudar a equipa. E naquele momento pensámos, e acho que até conseguimos em determinado momento
equilibrar aquilo que era o desequilíbrio que nós tínhamos evidente no meio campo, fruto da criatividade de um jogador, mas em disciplina táctica que tem ao mesmo tempo. Bueno, hemos subtitulado la respuesta para que los que de pronto no les sea familiar el portugués la puedan entender, pero creo que está demasiado claro. A ver, él explica que el equipo había perdido equilibrio en la mitad de la cancha. Él estaba viendo algo que ocurría en el partido, que Palmeiras, como en efecto sucedió, se le había trepado en la mitad de la cancha y necesitaba reforzar y tener 3 hombres de contención. Originalmente tenía a 2, porque partió de un esquema 4-2-3-1, donde Soteldo era el media punta. Al retirar un extremo y colocar un volante más, pasó a tener un 5, 2 interiores y Soteldo quedó de media punta. Pasó a un 4-4-2, pero trajo otro volante de contención. Y Guilherme, que era el extremo por izquierda, se convirtió en uno de los 2 atacantes. Él da una explicación táctica de por qué toma la decisión. Ahora, fíjense que yo no he quitado, como otros hicieron, el contexto. Yo he puesto de comienzo hasta el final la respuesta que da Pedro Caixinha, donde ciertamente dice: Soteldo es muy buen jugador, pero muy indisciplinado tácticamente. No estamos descubriendo América con eso. ¿Qué es lo que él dice dentro de su respuesta? Soteldo es un muy buen jugador y es indisciplinado tácticamente. Nosotros necesitamos ese tipo de jugadores creativos en la cancha. Y para poder sostener a un tipo con la creatividad de Soteldo, aunque no sea alguien que retroceda para recuperar balones, para meter, para tratar de apretar defensivamente, entonces necesito retirar un extremo para colocar un volante 5. Son decisiones de técnicos. Y él ahí lo dice: es nuestra responsabilidad dar respuestas al partido. Entonces, claro, cuando en el periodismo a veces se toma solamente 2, 3, 4, 10 palabras de una frase y no se tiene el contexto, se tiende a generar algo que a mí me parece no existe en este caso. Me parece demasiado claro que con el tema de Soteldo no existe nada de lo que trataron de vender después, como que ya había una disputa entre Caixinha y Soteldo, sino más bien Caixinha pidió a Santos que no le diera salida a Jefferson Soteldo. Bueno, no es que traté de hacer una lección de periodismo, ¿no? Pero sí es una forma de hacer entender el contexto de las cosas. ¿Caixinha dijo eso? Claro que lo dijo. Dijo que Soteldo es muy buen jugador y es muy indisciplinado tácticamente. Eso lo sabemos muchos. Porque creo que incluso desde los tiempos de Sampaoli, que se le exigía a Soteldo bajar a defender, bajar a ocupar espacio, a tratar de recuperar. Entonces Caixinha entiende que Soteldo es muy difícil controlarlo para que pueda bajar a hacer labores defensivas. Bajará una que otra vez, como lo ha hecho a veces con la selección, pero no es su naturaleza, no se siente cómodo haciéndolo. Y él prefiere, Caixinha prefiere en su equipo, en el Santos, que Soteldo siga estando en cancha y siga teniendo la libertad de movimiento por su creatividad, por lo que puede dar. Entonces es preferible para él, dentro de su idea de juego, en el partido contra Palmeiras, haber retirado a un extremo que había venido en sustitución de Tachiano porque se lesionó. Por eso sale Víctor Braga y pone un volante de contención. Igual no le sirvió de mucho porque Palmeiras remontó y lo terminó ganando sobre el final 2-1. Pero esa es la explicación de lo que ha sucedido. El futuro de Soteldo sigue estando en el mismo sitio por ahora. Por ahora sigue siendo jugador de Santos. Por ahora Atlético Mineiro no ha ofrecido más dinero del que espera Santos. Ya no es darle una parte del valor muy por debajo de lo que vale Soteldo, por cierto, y un jugador, sino lo que pide Santos. Santos pide 6 millones de euros. 6 millones de euros por Soteldo. Por cierto que con Soteldo hay otro tema que lo mencionaba, creo que el diario Meridiano en Venezuela lo mencionó. Y cuando él estuvo cedido a préstamo en el gremio de Porto Alegre, Soteldo estaba utilizando un auto que le había rentado el Santos y en ese lapso, al parecer, no se siguió pagando la renta del auto, pero aparte de eso el auto, bajo esa matrícula, la placa de ese auto, había 11 infracciones de tránsito que no habían sido pagadas. Entonces, la compañía que le alquiló el carro a Santos ha demandado a Santos. El monto de la demanda es una tontería, yo creo que no va a ser problema ni para Santos o para Soteldo si él lo quisiera asumir, porque creo que son $6.000 que habría que pagar. Cuando estamos hablando de un club como Santos, creo que $6.000 no es un problema para alarse de los cabellos, pero sí es una incomodidad. Duélale al que le duela.